6 cosas que pensamos que son riquezas, pero no. La clase media es la clase social más abundante en el mundo, pero ¿a qué se debe que muy pocos puedan subir a la clase alta? En este video queremos darte la respuesta, para que así puedas evitar los errores financieros que las personas no exitosas cometen. Para convertirse en una persona adinerada y lograr amasar grandes fortunas, los ricos saben que el secreto está en la acumulación de activos, que son inversiones que brindan una rentabilidad económica, mientras que los pasivos simplemente son gastos o inversiones que no dejan ningún tipo de ganancias, sino que, por el contrario, resulta en más pérdidas o gastos a futuro. Sin embargo, un error común es que las personas de clase media suelen confundir este tipo de inversiones. Es por ello que te contaremos de 6 cosas que las personas confunden con activos de riqueza y realmente no lo son. ¡Empecemos! Número 1. Una gran casa. Una creencia errónea es que tener una enorme mansión es un evidente sinónimo de riqueza. Lo cierto es que una casa no resulta ser un activo. De hecho, las personas más ricas del mundo suelen catalogar a casas y autos dentro de la lista de pasivos, ya que el hecho de solo adquirirlos y dejarlos quietos genera pérdidas de forma inevitable. Un millonario en pleno ascenso sabe que una casa es un gasto que puede evitar. En lugar de gastar, por ejemplo, $70,000, prefiere invertirlos en un negocio que le deje un 20% al mes, y al cabo de 10 meses habrá duplicado su dinero. Ahí sí es el momento de comprar la casa y a su vez tener $70,000 disponibles para seguir invirtiendo. Adquirir una casa y quedarse sin liquidez es un error fatal, pues esto frena por completo el crecimiento económico. La única forma de invertir correctamente en bienes raíces es si cuentas con un buen capital y piensas vivir de la rentabilidad de las propiedades. Es decir, si luego las vendes o las alquilas, pero una casa para vivir tú, sin duda no es un buen negocio. Número 2. El ahorro como única estrategia financiera. Ningún millonario se hizo de su fortuna solo ahorrando, y lamentablemente este es un hábito muy arraigado en las personas de la clase media. El dinero estancado no produce más dinero. La única forma de volverse una persona adinerada es poniendo el dinero a trabajar y tomar riesgos financieros, y para ello lo mejor son las inversiones. Lamentablemente el mundo atraviesa por una etapa de recesión, en donde los índices de devaluación son muy altos. De hecho, ni siquiera teniendo el dinero en el banco a plazo fijo se pueden obtener ganancias. Pongamos un ejemplo. Metes al banco $10,000 al 8%, pero la devaluación es del 25% anual. En realidad no estás ganando un 8%, sino que estás perdiendo un 17%. Entonces, ¿sigues pensando que solo ahorrar y no invertir es una decisión inteligente? Si te gusta ahorrar y no quieres perder el hábito, simplemente lo que debes hacer es cambiar el tipo de ahorro que haces. Para comenzar, colócate una meta de ahorro, es decir, una cantidad de dinero a la que quieres llegar. Solo que esta vez no vas a ahorrar por ahorrar, sino que el objetivo será que cuando llegues a esa cantidad, estudies una inversión para realizar, la cual te pueda dejar dividendos, que posteriormente puedes seguir invirtiendo en otras fuentes de ingresos. De esta forma estarías ahorrando, pero no permitirías que tu dinero pierda su valor debido a la devaluación, sino que por el contrario, cada vez estarás obteniendo una cantidad más alta de dinero, lo que definitivamente te ayudará a dar un paso más para convertirte en millonario. Número 4. La educación tradicional. No pienses que estamos en contra de la escuela o universidad. Simplemente se trata de que la clase media se aferra mucho a la educación tradicional y suelen creer que el éxito financiero va de la mano con las calificaciones que se obtienen durante la etapa escolar, cosa que no es correcta. A partir de esta creencia, la sociedad suele juzgar y tildar de fracasados a todas aquellas personas que obtienen bajas calificaciones, sin saber que todos tenemos un potencial. Y a lo mejor, el de estas personas no está en ninguna de las materias que se ven en la universidad, sino que tienen un don diferente que no necesita de estudios tradicionales. De hecho, la mayoría de los millonarios que conforman la lista de las 100 personas más ricas del mundo no tienen estudios ni título universitario.
También es normal que las personas que durante su etapa estudiantil sacaron peores calificaciones tengan un mayor éxito financiero, mientras que los más destacados con las calificaciones comúnmente suelen terminar con un empleo fijo, cuya ganancia no está por encima del promedio. Los millonarios saben que los estudios sobre crecimiento personal y finanzas son más importantes que los estudios de matemática y geografía. Además, suelen dar prioridad al aprendizaje de artes como hablar en público, conectar con otras personas, persuasión y ventas, ya que todas estas son herramientas que les ayudan a impulsar su éxito financiero. Otra cosa imprescindible para la mayoría de los ricos es estudiar los mercados financieros. Desde las diferentes monedas del mundo hasta el mercado de acciones de la bolsa de valores. Siempre estar al día es ir un paso por delante de la economía. Esto, evidentemente, que será beneficioso en tu camino financiero. También estudia constantemente los problemas del mercado, para que puedas encontrar soluciones inteligentes que te ayuden a generar una rentabilidad de ello, hacer mejor al mundo, mientras que al mismo tiempo los bolsillos se van engordando. Número 5. Volverse rico no es cuestión de suerte, es una decisión. Muchos sueñan con ser ricos, pero pocos llegan a lograrlo. La diferencia entre un tipo de personas y el otro es que quien realmente se quiere convertir en rico sabe que debe tomar una drástica decisión en su vida, cambiar los hábitos y trabajar inteligentemente para ir consiguiendo objetivos cada vez más ambiciosos. Por el contrario, las otras personas solo piensan que convertirse en rico es un toque de suerte, alegando al famoso dicho de «los ricos ya están contados». Si de verdad quieres ascender al siguiente nivel financiero, plantéate metas realistas y toma acción cada día de tu vida. El tiempo es muy valioso, y eso lo saben los ricos, por eso procura no perder ni un minuto de vida. Céntrate en relacionarte con personas que te impulsen al siguiente nivel, y júntate con personas que ya están en el lugar en el que a ti te gustaría estar. Vuélvete consciente de tus hábitos, de lo que lees, de qué escuchas, de la información con la que alimentas a tu cerebro. Mejora tus hábitos alimenticios y de salud. Eso hará que te sientas mejor y más motivado a cumplir con tus metas financieras. En este punto la motivación no siempre es suficiente. Se requiere de mucha disciplina para siempre ser puntual con nosotros mismos y con nuestros objetivos y propósitos. Número 5. El dinero es la raíz de todos los males. En muchas partes del mundo, las personas miran con malos ojos a los ricos, pero cuando hacen esto realmente están alejando la energía del dinero de sus vidas. Si eres de las personas que piensas que el dinero es la raíz de todos los males, probablemente nunca seas una persona con bastante dinero. Una de las creencias más populares es que el dinero cambia a las personas y las vuelve de peor carácter. Pero lo cierto es que el dinero es un potenciador que simplemente aumenta exponencialmente lo que cada persona tiene para aportar al mundo. Deja de pensar que el dinero es algo negativo y cambia tu enfoque. Comienza a ver el dinero como una herramienta para lograr estabilidad en tu vida y poder alcanzar todos tus objetivos y cumplir tus sueños. Número 6. Depender únicamente de un salario. Difícilmente un salario te ayude a obtener libertad financiera y volverte rico. El error de muchas personas es no salir de su zona de confort y conformarse con el salario, sin importar si es un salario mínimo o un poco más elevado. Pero a ellos les representa algo seguro que les llega cada 15 y último de mes. La mayor parte de los ricos actualmente ha construido todo su imperio mediante el emprendimiento, poniendo en marcha sus inteligentes ideas y construyendo negocios y empresas. Ninguna de las personas más ricas del mundo ha llegado al lugar en el que se encuentra solo con un salario fijo. Otro aspecto negativo de este punto es que muchas veces las personas están trabajando en algo que realmente no les gusta, cosa que les consume su energía y hace que sus días sean infelices. Un gran secreto de los millonarios es dedicarse a cosas que realmente les apasionan. Ellos piensan en un problema o una situación difícil que hay en el mundo y buscan la forma de solucionar. A raíz de ello obtienen ganancias y sacan su máximo potencial para aportar a la sociedad. Esperamos que hayas podido aprender sobre las diferencias entre activos y pasivos financieros.
y sobre los errores que cometen las personas de clase media, que les impiden llegar a obtener la tan anhelada libertad financiera. Si te ha gustado este video y consideras que la información te ha sido de ayuda, te invitamos a que nos apoyes con un me gusta. Te suscribas al canal para que no te pierdas de la información valiosa que tenemos para ti. Y que finalmente lo compartas con todos tus amigos y familiares. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!